Sí, eso estaba por ahí observando. Estamos ahí viendo que ustedes hagan quórum, pero ¿cómo cuesta que haya quórum? Ya se está conectando ahí los muchachos. Licenciada, ¿y las notas cuándo las va a subir, Lick? Cuando se venza el plazo. Ah, bueno, está bien, vamos a seguir esperando. Sí, porque son bastantes. Y como hay que leer todo y ustedes escriben bastante. Y cuesta entender, entonces por eso no hemos todavía tenido todas las notas. Por eso estoy a la espera de que se conecten porque eso les afecta. A ver, ¿quién nos pone? Deje lo feo, lo ilegible, Iván. Ese es el problema. A ver, ¿qué tal están? Gusto en saludarles. A ver, ¿quién nos pone en contexto qué estuvimos viendo y hasta dónde vimos? A ver, ¿quién? Gracias. Vimos el endoso, Pati, muy bien. ¿Qué más? El aval. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿O solo el aval? Recuérdense bien. Los voy a molestar con su código. Que lo tengan a la mano para que se vayan recordando. ¿Qué más vimos de instituciones de la teoría general de los títulos de crédito? Porque eso era lo que estábamos viendo. Hagamos ahí un recordatorio, porque ustedes se recuerdan que perdió comunicaciones, pero no se recuerdan de mercantil. A ver, ¿qué más vimos? El protesto, el endoso, el aval. ¿Qué más vimos, aparte de lo que están diciendo ahí los compañeros? Parece que fueran de primer ingreso ustedes. Ay, José Manuel. Vimos la teoría general de los títulos de crédito. Platicamos de que ustedes tenían sus antecedentes. Igual de los antecedentes nos pasamos de las cuestiones generales a sus antecedentes. Vimos esos antecedentes históricos también, si ustedes se recuerdan. Igualmente pudimos estar viendo la naturaleza jurídica, las características de la teoría general de los títulos de crédito, los derechos cambiarios o derechos cartularios. Muy bien, André. Eso también lo vimos, la función económica, la función jurídica, los elementos personales que participan en los títulos de crédito, qué requisitos deben de cumplir. ¿Dónde dijimos que hay requisitos generales? A ver, clasificación legal y doctrinaria. Hugo Álvara, bueno, ya están desempolvando ustedes ahí sus conocimientos, espero. Vimos esa clasificación legal y doctrinaria también. ¿Qué más se recuerdan ustedes? ¿O ya no se recuerdan? Bueno, pareciera ser como que ya no se recuerdan.
Tenemos ahora, por eso les preguntaba si tienen por ahí su código, porque necesitamos ubicarnos. Tenemos cheques imaginarios. ¿Se recuerdan de su cheque imaginario que ustedes ya crearon, que ustedes ya le colocaron ahí todos los requisitos? ¿Dónde tenemos requisitos para los títulos de crédito? A ver quién los ubica y nos los lee. Artículo 385, ¿verdad? Sí, José Manuel, por favor. Es que solo me recordaba el artículo, pero permítanme. Pero tengo algo, baja la señal de internet también. Me voy a quitar de ahí para que usted pueda trabajar. Ya estamos, José Manuel, porque eso nos roba energía. Dígame. Ok. Artículo 385. ¿Sí me escucha, Ali? Sí, lo escucho. Bueno, artículo 385. Son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles. Artículo 386. No producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito, que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Primero, el nombre del título de que se trate. Segundo, la fecha y lugar de creación. Tercero, los derechos que el título incorpora. Cuarto, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Quinto, la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Sigo, licenciado. Tenemos ahí los requisitos del 386. Ahora búsquese los requisitos especiales del cheque o alguien más que los encuentre. Y todos tienen su ley, su código de comercio y su cheque imaginario, porque nos va a servir un montón hoy. Y su talonario de cheques imaginario. Es el artículo 495. Muy bien, veamos qué establece. ¿Cedo la palabra a otro compañero, Oli? Sí, está bien. Ahí estamos esperando. ¿Quién tiene su código? Buenas tardes, licenciada. Artículo Hola, 495. Requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, el cheque deberá contener: 1. La orden incondicional de pagar a una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado. Cuando así se convenga con el banco librado, la firma autógrafa del librador puede ser omitida en el cheque y deberá ser sustituida por su impresión o reproducción. La legitimidad de la emisión podrá ser controlada por cualquier sistema aprobado por el banco. Muy bien, Lilian. Entonces ahí tenemos los requisitos del cheque. Ahora la pregunta. Si yo les pregunto cuántos requisitos deben de cumplir para crear su cheque, ustedes ya lo crearon. ¿Cuántos requisitos necesitaron? 7. 7, muy bien, Juana. Si yo les pregunto cuántos requisitos especiales utilizaron para crear su cheque, ¿cuál es la respuesta? 2, licenciada. Muy bien, Teodoro. Y si les pregunto cuántos requisitos generales utilizaron para crear su cheque. 5. Muy bien, entonces 5 más 2 son 7, 7 menos 2 son 5. Y ahí tenemos muy bien, Janet, los requisitos del cheque. Vamos a ver entonces qué tenemos. Para que no les afecte la señal de internet, es que no estoy con mi cámara activada. Encontramos que tenemos tipos de cheque, ¿verdad? Hoy estamos frente al cheque. Ustedes tienen su cheque imaginario, decíamos, ustedes tienen su cheque que ya hemos venido creando casi desde la segunda clase hasta esta parte y siempre lo hemos estado utilizando. Entonces ahora tienen que tener su cheque, su talonario de cheques y su código de comercio.
Alguien me va a decir, pero yo tengo solo mi código. No, el cheque y el talonario son imaginarios, porque así usted de una vez va guardando ahí en esa cabecita el conocimiento. Tenemos entonces que hay títulos de crédito representativos de dinero y títulos de crédito representativos de mercadería. Dentro de los títulos de crédito representativos de dinero tenemos el cheque, tenemos el vale, la letra de cambio, el pagaré, los debentures. Esos son títulos de crédito, entre otros, que representan dinero. Por eso se llaman títulos de crédito representativos de dinero. Y luego hay la otra clase de títulos de crédito representativos de mercaderías. Pero eso no los vamos a tocar ahora. Nos quedamos entonces viendo el que es más accesible a ustedes, el que es más cercano a ustedes de los títulos de crédito en particular. Y tenemos el cheque. Ese ya lo saben. Encontramos entonces que hay cuestiones generales del cheque. ¿Por qué fue creado el cheque? ¿Cuáles fueron los motivos prácticos de la creación de los cheques? Pues en principio, la seguridad que trae el hecho de tener el dinero incorporado en un documento. Encontramos entonces que hay motivos prácticos de la existencia del cheque y esa es la primera, la seguridad de no traer dinero en efectivo con nosotros, sino que traemos dinero en soporte papel. Otra motivación para crear los cheques es la necesidad de usar ese dinero que está guardado en un depositario, que en este caso es el banco, sin tener que estar acudiendo cada vez que nosotros necesitamos, pues ir a pedírselo. Entonces, esas son motivaciones prácticas para la existencia de los cheques. Encontramos entonces que el cheque no es producto de la imaginación de personas en particular, sino es la creatividad de los comerciantes en la necesidad de tener seguridad de llevar con ellos un dinero en un documento. Entonces, al tener esa motivación, surge como producto de esa creatividad de los comerciantes y se va a ir desarrollando y se va a ir ampliando y se va a ir fortaleciendo con el desarrollo que tiene a través de la participación de las entidades bancarias o de crédito. Entonces ahí tenemos el surgimiento de ese título de crédito. Encontramos que obviamente hay antecedentes históricos, ¿verdad? Eso ustedes lo van a leer en su doctrina, solo así muy rápido. Encontramos que la Edad Media, por ejemplo, es muy importante para que ustedes vean los antecedentes, ¿verdad? En la Edad Media lo podemos estar viendo en Italia, por ejemplo, lo podemos ver, ahí tienen ustedes la posibilidad de observar algunos doctrinarios que ellos creen que las instituciones jurídicas y económicas de la Edad Media dan lugar al nacimiento de esos cheques. Por ejemplo, el maestro Garrigues es un doctrinario muy importante que él denominaba siempre en ese tiempo de la Edad Media, en sus estudios, que en el Banco de San Ambrosio en Milán, que todavía existe, pues habían órdenes de pago y esas órdenes de pago pues eran documentos contentivos de dinero. Encontramos entonces a su vez que la Edad Media es muy importante porque se da ese desarrollo del uso del dinero a través de documentos en Italia, en Inglaterra, que son lugares muy importantes para el movimiento económico, y en ese orden se va llegando a que esos documentos que anteriormente fueron documentos de banco, fueron llamados órdenes de pago, fueron llamados letras de caja, fueron llamados documentos bancarios en general. Al final hacen ese recorrido en la Edad Media y más adelante
a través de Italia, a través de Roma directamente, a través de Inglaterra, a través viniendo de Grecia, viniendo de Atenas, y al final se le da forma al documento en donde se establece ese contenido de una orden de pago. Vean ustedes que en la Edad Media se hablaba de órdenes de pago. Y hoy por hoy, en el 495, pueden observar ustedes, se está indicando que son órdenes incondicionales de pago, ¿verdad? Entonces, ese es el avance que ha tenido, porque ahora hablamos siempre de órdenes de pagar, pero una orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Ahí podemos observar la ampliación que va teniendo el desarrollo de estos títulos de crédito. Encontramos que el cheque es un título. Para nosotros es un título de crédito que va dirigido a una institución bancaria con el que hay incorporado un derecho que es la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero y que obviamente la cuenta debe estar provisionada de ese dinero. Ese es un requisito muy importante, que la cuenta tenga una provisión previa de un contenido dinerario en el banco para que el banco, como librado, pueda hacer efectivo el pago. Lo que vamos a ir encontrando es que en la terminología que vamos a ir utilizando, que ya en los contenidos de nuestro código y que en todas las lecturas que ustedes vayan haciendo, pues ya vamos a ir viendo la aplicación de la teoría general de los títulos de crédito. Por eso qué pena los que no ingresan a las sesiones, porque no van a ir teniendo esa posibilidad. Les decía que hay ese desarrollo y ya se crea esa orden de pago, decíamos. Modernamente, pues también se considera que tiene que haber un depósito, que hay un desarrollo de los bancos de depósito para que eso se puedan dar, ¿verdad? Entonces el cheque moderno pues es un depósito que se da en la cuenca del Mediterráneo, y vean ustedes la cuenca del Mediterráneo, estamos hablando de Europa, en donde ahí siempre en la Edad Media, pues recuérdense ustedes todas los desarrollos que se dieron en el Renacimiento, y encontramos entonces desde el principio hasta esos días que este Banco de San Ambrosio en Milán fue una entidad bancaria muy importante y todavía lo sigue siendo. Ha ido teniendo variantes, pero sigue siendo muy importante. Sin embargo, es en Francia donde aparece primeramente regulado el título que se denomina cheque. Aparece la ley sobre el cheque, es decir, que aparece promulgada, y a raíz de esa regulación, entonces ya nosotros encontramos que ya hay un cuerpo normativo que va a regular el cheque. Es así como ya va tomando forma, porque si ustedes se dan cuenta antes, pues no era así. Encontramos entonces que igualmente hay ahí una naturaleza jurídica. Unos creían que era un mandato, otros no, pero al decir que es un mandato, estamos indicando que se refiere a una orden que el mandante le da al mandatario y que el mandatario debe cumplir. Solo hasta ahí eso era admisible. Encontramos también que para los franceses decían que era una cesión. ¿Se recuerdan ustedes de la cesión de derechos? Entonces encontramos ahí que esa es otra teoría de la naturaleza jurídica. Está la teoría de la delegación, en donde el titular de un crédito, pues obviamente lo puede enajenar, ¿verdad? Y en esa enajenación da una orden al deudor de que efectivamente se pueda dar la negociación. Encontramos otras teorías de la naturaleza jurídica, la de la estipulación a favor de un tercero, por ejemplo,
que consideraban que era un contrato de estipulación, pero ese contrato de estipulación no es aplicable para todo el contenido de los títulos de crédito, sino que se creía ahí porque era un contrato entre el librador y el librado, y entonces se consideraba que ahí se daba la teoría de la estipulación. También se encontraba que la estipulación podía ser a cargo de terceros. ¿Por qué? Porque el cheque como estipulación a cargo de tercero, pues tenía un librador, ¿verdad? Se celebraba entre un librador y un tomador, y finalmente el segundo tenía que hacer el cumplimiento de esa obligación. Tenía que pagar el cheque. Entonces ahí se consideraba otra teoría de la naturaleza jurídica. También encontramos que al final pues se da la teoría de la autorización, que esa es una teoría italiana, que establece que hay una asignación, hay un significado jurídico en donde una persona va a dar la orden a otra para hacerle un pago a un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que el librador, que es el creador del cheque, le da la orden incondicional de pagar una cantidad de dinero determinada al librado, que es el banco, y el tenedor debe exhibir su cheque, debe entregarlo en el banco, y el banco debe cumplir con la obligación de pagar la cantidad de dinero. ¿Qué se dice respecto a las características? Hay características de los cheques, sí hay características. ¿Cuáles son esas características? Tenemos que es un título a la orden o que es un título al portador. Tenemos que ver que hay un título a la orden o creado al portador. Usted puede crearlo a favor de determinada persona o puede crearlo sencillamente como título al portador. Encontramos a su vez que es un título formal porque debe llenar requisitos. ¿Cuáles? Por eso empezamos preguntando. Los del 386 y los del 495. Y después, si hay un cumplimiento que tiene que ser obligatorio, hay que cumplir con los requisitos de la acción cambiaria que están en el 615. Hay que tramitar un juicio ejecutivo, el que está establecido en el 630. Y hay que ver antes de eso el protesto. ¿Por qué? Porque está el protesto del cheque, el protesto de los títulos de crédito. También tenemos completud. ¿A qué se refiere la completud? Se refiere a la literalidad del cheque y toda la normativa que lo regula a su vez. Todo eso hace que un cheque sea completo. Tenemos la abstracción, que ya como característica de los títulos de crédito, ustedes la vieron, y significa que ese cheque va a tener validez y eficacia por él mismo. Ya no va a tener vinculación con el negocio jurídico que le dio origen. Es decir, ya no tiene relación con la causa. Encontramos que es incondicional porque ustedes van a su 495 y la ley establece que es una orden incondicional de pago de una suma determinada de dinero. Encontramos que tiene rigor cambiario, porque si se da la obligación del cumplimiento, entonces podemos ejercitar la acción cambiaria. Quiere decir que es susceptible de ser protestado y es susceptible de dar lugar a la acción cambiaria. ¿Es un título de pago? Sí. ¿Por qué? Porque usted lleva, lo exhibe, lo entrega y le pagan su dinero. ¿Presupone la provisión previa de fondos? Sí. Si el banco no tiene en la cuenta los fondos provistos,
no va a poder hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. ¿Qué decimos de los elementos personales? Que son el librador, que son el librado, que está el tomador o el beneficiario. Vayámonos al librador o depositante. El librador, ¿por qué decimos librador o depositante? Porque el librador es el creador del título de crédito, pero establecen los doctrinarios que debe existir un depósito en una cuenta previamente establecida para que se pueda dar la creación de los cheques. Entonces hay librador y el librador también es depositante. El librado, ¿quién dijimos que es? A ver, ¿quién se recuerda? No oigo. El banco, licenciada. El banco. Hola, Luis. Es el banco. El banco es el banco librado, el banco obligado, el que debe hacer efectivo el pago de ese cheque. ¿Y quién es el tomador, tenedor o beneficiario? El tomador, tenedor es el que tiene el cheque, es el portador del cheque. ¿Quién es el beneficiario? Pues el que lo recibe es el mismo. La circunstancia es que cambia porque es tenedor cuando él llega al banco, lo endosa y lo entrega. Hasta ahí él es tenedor. Pero cuando él hace la entrega se queda sin el cheque, deja de ser tenedor y cuando recibe el dinero en ese momento se convierte en beneficiario. Entonces ahí tenemos los elementos personales de ese título de crédito. Encontramos que ¿cuál es la función económica del cheque? Pues que constituye un instrumento de pago. Esa es la importancia económica, que tiene ventajas. ¿Por qué tiene ventajas? Porque el pago en dinero se da a través del dinero contenido en el documento. Entonces ahí tenemos que la importancia de esa función económica es constituir un medio de pago. Constituir un medio de pago de la clase que sea. Sí, Mónica. Me regresa un poquito por la pregunta de Mónica. Dijimos que está el librador, que está el librado, Mónica, y que está el beneficiario y el tenedor. ¿Quién dijimos que es el librador? Ahí explíquenle a Mónica, por favor. El creador del título de crédito, licenciada. El creador del título de crédito. El creador del título de crédito. Él es el librador. Por eso le decimos librador. El que crea el cheque, el que extiende el cheque. Muy bien, Eduardo. Él es el librador. ¿Quién es el librado? Otra vez repito. El banco, licenciada. El banco, Teodoro, se va a cansar de repetirlo. Mónica, el librado es el banco. ¿Quién es el tenedor, Mónica? A ver, ¿quién es el tenedor, Mónica? Es que eso fue lo que no entendí, licenciada, disculpe, lo del beneficiario y tenedor, que fue lo último que explicó. A veces las cosas son tan fáciles que se hacen difíciles. Tenedor es el que tiene en poder el cheque. Así de sencillo, Luis Haroldo. El tenedor, Mónica, es el que tiene el cheque. ¿Qué dificultad encuentra usted ahí? El tenedor es el portador del cheque. El tenedor es el que tiene el cheque. Puede ser que sea directamente el creador o puede ser un tercero.
pero es el que tiene el cheque para poder enseñarlo en el banco, para poder exhibirlo en el banco. Él es el tenedor. ¿Quién es el beneficiario? Pues es esa persona tenedora cuando recibe el dinero. Entonces ahí ya no le llamamos tenedor, le llamamos beneficiario. ¿Ya estamos, Mónica? Gracias, licenciada. Muy bien. Hablábamos de la función económica del cheque. Es la de constituirse en un medio de pago. Eso es la función económica que se constituye en un medio de pago. ¿Para qué nos va a servir el cheque? Pues es un instrumento como medio de pago. Entonces, siempre ha estado relacionado con depósitos bancarios de dinero, en donde una persona, pues obviamente es depositante cuando va y apertura la cuenta de depósitos monetarios o cuenta de cheques y deposita el dinero ya en esa cuenta. Entonces el banco a partir de ese momento pues se convierte en obligado para poder hacer pago efectivo de los cheques que los tenedores puedan llevar por orden del librador. Entonces ahí tenemos que el banquero se obliga con el tenedor del cheque, pero realmente la obligación no es con él directamente, sino es con el librador. Pero como el que tiene el cheque para exhibirlo en el banco es el tenedor, pues entonces le cumplimos como banco, se le cumple la obligación que se tiene con el librador, dándole el dinero en efectivo al tenedor. ¿Por qué? Porque esa orden incondicional de pagar esa cantidad de dinero la dio el librador, no la dio otra persona. Ahora bien, decíamos, ¿hay requisitos? Sí. Los requisitos están en el 386 y en el 495. Ya dijimos que en total son 7 requisitos. Ya dijimos que los requisitos generales están en el 386, pero como esos ustedes ya lo saben, pues les colocamos ahí los requisitos especiales que están en el 495 y son la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero y el nombre del banco librado. Hasta ahí tenemos el cumplimiento de los requisitos que ustedes ya saben dónde están, ya saben cuántos son, ya saben cuántos son los especiales, ya saben cuántos son los generales, ¿verdad? Lo más difícil son los especiales que no los han visto tanto, pues esos son los que tienen ahí a la vista. Encontramos la circulación del cheque. ¿Cómo van a circular los cheques? A la orden o al portador. Cuando decimos que van a circular a la orden, pues es porque se van a crear a favor de determinada persona. Cuando decimos que van a circular al portador, es porque se van a crear colocándole la cláusula al portador, ¿verdad? Se anota ahí al portador y ya significa que el cheque puede circular. Encontramos que a la orden es a nombre de una persona en específico. Muy bien, Eduardo. Encontramos entonces que al portador no va a existir el nombre de ninguna persona, sino que va a ser quien lo tenga, muy bien, la persona que va a estar legitimada para ejercitar ese derecho o para transmitirlo también, para hacer la transferencia de ese derecho. Entonces ahí estamos frente a las clases de títulos de crédito desde la clasificación legal. ¿Cuál dijimos que era la clasificación legal de los títulos de crédito, jóvenes? A ver, ¿quién se recuerda? Eso venía en el examen. Al portador,
A la orden. Nominativos. Nominativos, muy bien, así me gusta. Entonces, esa es la clasificación legal de los títulos de crédito. Encontramos entonces que los cheques van a ser creados a la orden o van a ser creados al portador. ¿Cómo van a circular entonces? A la orden o al portador. Encontramos que los cheques van a estar circulando y que su vencimiento siempre es a la vista. ¿Por qué se dice que es a la vista? Porque usted debe ponerlo a la vista, usted debe exhibirlo al banquero para que le hagan efectivo el pago. Y cuando le hacen efectivo el pago, se vence, ¿verdad? Entonces, ¿qué vencimiento tiene el cheque? Un vencimiento a la vista. ¿Qué es esa presentación que usted hace? Por ahí vamos. La presentación es el acto jurídico que consiste en poner a la vista del banquero el documento. Entonces, ahí tenemos ese pago efectivo del dinero, porque ya está hecha al banco la exhibición y entonces el banco librado debe de cumplir con el pago de ese cheque. Tenemos 15 días para la presentación del cheque para que sea pagado. ¿A qué se refiere esos 15 días? Se refieren a que usted puede presentarse al banco, usted puede solicitar presentándose al banco y exhibiendo el cheque que le hagan efectivo el pago. ¿Cuánto tiene usted para estar yendo al banco? Y si no tiene fondos hoy, pues va mañana, y si no va el sábado, y si no va el lunes y más, hasta que se cumplan esos 15 días calendario. Porque dentro de ese plazo de los 15 días, el cheque, si no hay fondos, usted puede protestarlo. Y entonces ahí aparece la figura del protesto del cheque. Mientras que después de esos 15 días, si el pago no se ha revocado, porque se puede revocar, imagínense que el cheque se pierda o que se lo sustraen o que usted lo traspapela, puede revocar el pago. Eso si no ha sido revocado el pago, entonces procede que usted pueda seguir después de esos 15 días yendo al banco a pedir que le hagan efectivo el pago. Lo que ya no puede, y eso va a ser durante los 6 meses, lo que ya no puede hacer es protestar el cheque. Esa es la diferencia entre los 15 días calendario y los 6 meses. Alguien que por favor nos busque el fundamento legal en su código. No le oímos, José Manuel. Artículo 502. Dos, ¿verdad? Por ahí no lo va a leer Gabriela. Artículo Gabriela. 502, plazo para presentación. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendarios de su creación. Muy bien. Entonces ahí tenemos el 502, que es el plazo para la presentación. Subrayen ahí cuál es el plazo de la presentación que nos da el 502. 15 días. 15 días, subrayenlo. Ahora, vayámonos al pago extemporáneo. A ver quién lo encuentra. Artículo 508. Léalo, por favor, Andrea. Artículo 508, pago extemporáneo. Aun cuando el cheque no hubiere sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. Entonces tenemos ahí el pago extemporáneo, que aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, ¿cuál era ese tiempo? A ver quién lo entiende.
los 15 días. Exactamente, Gabriela. Los 15 días, José Manuel. Pero si no hubiera sido presentado en ese tiempo de los 15 días, entonces el librado deberá pagarlo. Pero deberá pagarlo si hay suficientes fondos por parte del librador en la cuenta. Y ese cheque se va a poder presentar dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Y si no ha sido revocado el pago, ¿verdad? A eso se refiere el 508. Subrayen ahí, subrayemos ahí el 508, que tenemos pago extemporáneo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los 6 meses. Esa es la razón. Ahí tenemos los 6 meses. Entonces, tenemos para la presentación extemporánea 6 meses. Una vez no haya sido revocado el pago. Ahora veamos nosotros esa presentación del cheque para el pago. ¿Qué es? Pues es un acto jurídico que el tenedor del cheque va a presentar su cheque en el banco, que consiste en exhibirlo, ¿verdad? Que en enseñar el documento para que el banco librado haga efectivo el pago, decíamos, ¿verdad? No hay, ¿cómo puede ser el pago? Puede ser normal. El normal es el de los 15 días. Puede ser extemporáneo, que lo tenemos en el 508. Ahí vean ustedes la transparencia y miremos aquí. El pago normal, ¿dónde tienen sus 15 días? Lo tienen en el 502. ¿Dónde tienen su pago extemporáneo? Lo tienen en el 508. Y seguimos buscando. Y vayámonos al 500, a la prescripción. Alguien que nos lea la prescripción del cheque. Artículo 513. Muy bien. Prescripción. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses, contados desde la presentación, las del último tenedor y desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque, las de los endosantes y las de los avalistas. Muy bien. Vayámonos a alguien que nos lea el anterior. Artículo 512. Caducidad de acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. Muy bien. Quiere decir que si usted no protestó el cheque, usted no puede ejercitar la acción cambiaria. Eso es lo que quiere decir el contenido de la norma establecida en el 512. Encontramos entonces que las acciones van a prescribir en 6 meses, ¿verdad? Encontramos entonces que ahí tenemos, decíamos en los 15 días, el pago normal. En los 6 meses, el pago extemporáneo. Y el pago anormal es el pago obligatorio. Váyanse ustedes a la acción cambiaria. ¿Quién nos lee la acción cambiaria? Artículo 405, licenciada. Ajá. Acción cambiaria. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Muy bien. Entonces tenemos ahí el pago normal, el pago anormal,
perdón, el pago normal, el pago extemporáneo, 15, 6 meses, y el pago anormal, que es el pago obligatorio a través de los órganos jurisdiccionales competentes, a través de el ejercicio de la acción cambiaria, ya sea en vía directa, ya sea en vía de regreso, de acuerdo al numeral segundo que tenemos en el 615, que establece que por falta de aceptación o por falta de pago, por falta de aceptación parcial o de pago parcial, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el pago del cheque, que es normal, que es anormal y que es extemporáneo. Ahora bien, tenemos formas, tenemos tipos, tenemos clases de cheques. En las 3 formas estoy diciendo lo mismo. ¿Cuáles son esos tipos de cheque? Los tipos de cheques son los siguientes. Los cheques pueden ser cheque cruzado. El cheque cruzado puede ser cheque cruzado general, cheque cruzado especial. Tenemos el cheque para abono en cuenta. Ese lo conoce usted. El cheque certificado, el cheque con provisión garantizada, el cheque de caja o gerencia, el cheque de viajero y el cheque con talón para recibo, para finalmente concluir con el cheque causal. Cuando nosotros hablamos del cheque cruzado general, es porque saque su cheque imaginario. ¿Qué va a hacer usted? Ubique la parte superior derecha de su cheque imaginario. ¿Ya la tiene? Va a estar aquí arriba de la esquina superior derecha de su compu o en la parte superior derecha de su teléfono. Tenemos el cheque cruzado. ¿Cuál es? Hay cruzado general, decíamos, y cruzado especial. ¿A qué se refiere el cheque cruzado general? Se refiere que esa parte superior usted va a colocar 2 líneas paralelas en el anverso del cheque y no va a escribir el nombre de alguna institución bancaria en medio de esas 2 líneas paralelas. ¿Eso qué quiere decir? Que el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco del sistema. Son negociaciones a nivel de bancos. Tenemos el cruzamiento especial. Cuando en medio, entre esas 2 líneas paralelas que están ustedes dibujando ahorita en su cheque imaginario, en el anverso del cheque, aparece el nombre de un banco determinado. Escríbanle ahí BI. ¿Por qué BI? Porque es lo más fácil. O Banrural o GIT Continental. Entonces quiere decir que solo en ese banco del nombre que usted escribió dentro de las líneas paralelas, ahí va a poder ser cobrado. Es el único en donde va a poder ser cobrado el cheque. Alguien que nos ubique el cheque cruzado, por favor, y que lo lea. Estoy esperando. Manejo de código. Artículo 517. Cruce. El cheque que el librador o el tenedor crucen con 2 líneas paralelas trazadas en el anverso solo podrá ser cobrado por un banco. Muy bien. ¿Qué es lo muy importante que leemos ahí en los cheques especiales? Ahí en el 517. Solo podrá ser cobrado por un banco. Subráyenlo. Alguien que nos lea el cruzamiento especial. Buenas tardes, licenciada. Artículo 518. Hola, Mafer. Cruzamiento especial. Si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre del banco que debe cobrarlo, el cruzamiento será especial y será general.
y si entre las líneas no aparece el nombre de un banco determinado, en el último supuesto el cheque podrá ser cobrado por cualquier banco. Y en el primero, solo por aquel cuyo nombre aparezca entre las líneas o por el banco al quien lo endosare para su cobro. Muy bien. Entonces, ahí estamos frente a los dos cruzamientos. Lean ustedes bien. El epígrafe nos dice cruzamiento especial. ¿Qué quiere decir? Que si entre las líneas del cruzamiento aparece el nombre de un banco, pues solo en ese banco se podrá cobrar ese cheque. Pero luego, y el cruzamiento va a ser especial. Pero luego tenemos que será general cuando no hay dentro de esas líneas paralelas el nombre de un banco determinado, y entonces podrá ser cobrado en cualquier banco del sistema. Ahí tenemos cheque cruzado general, cheque cruzado especial. Veamos el cheque para abono en cuenta y ahí nos vamos a quedar hoy. El cheque para abono en cuenta quiere decir que el librador o el tenedor del cheque pueden prohibir que ese cheque sea pagado en efectivo. Y le van a colocar, para que no lo pague el banco librado en efectivo, se le va a colocar endosado para abono en cuenta. Entonces, déle envuelta ese cheque imaginario y ustedes ya lo endosaron. ¿Se recuerdan que habían endosado el cheque? Abajo de su endoso, ustedes le colocan para abono en cuenta. Este cheque, la particularidad y la delicadeza que tiene es que se va a colocar esa fórmula para abono en cuenta y usted va a colocar número tal, ¿verdad? La cuenta número tal. Debe tener extremo cuidado en colocarle exactamente los números, las cifras del número de cuenta, porque si con una cifra usted se equivoca, entonces vamos a tener el problema de que ese dinero que usted depositó para abono en su cuenta va a ir a parar a la cuenta de otra persona. ¿Por qué? Porque usted se equivocó en una de las cifras o más de una del número de cuenta. Ese es el gran cuidado que requiere. Alguien que nos lea el cheque para abono en cuenta. Artículo 521. Abono en cuenta. El librador o el tenedor pueden prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para abono en cuenta. En este caso, el librado solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que lleve o abra el tenedor. El borrado o alteración de la expresión o de cualquier agregado a la misma se tendrán por no puestos. Muy bien. Entonces, a eso se refiere el cheque para abono en cuenta. Nos quedamos ahí con los tipos especiales del cheque. Si no hay alguna inquietud para la tarde de hoy, que tengan feliz tarde, feliz noche. Gracias, licenciada. Y estamos para el próximo día. Buenas noches.